Bien, oyentes, televidentes de este su programa Entendiendo la Realidad, un programa que llega cada semana gracias a la colaboración del grupo de medios ACN. Hoy tenemos un tema interesante vamos a hablar de la carrera de la fe. ¿Qué significa la carrera de la fe? ¿Cómo nosotros debemos correr la carrera? ¿Cuáles son los obstáculos que se interrumpen para que nosotros podamos correr libremente? ¿Y cuál es el aspecto de la disciplina que nosotros tenemos que tener a la hora de nosotros correr en la vida cristiana? Y para esto me acompaña Franklin Martínez en este tema tan interesante acerca de la carrera de la fe. Franklin, ¿cómo anda la vida? Muy bien, gracias al Señor. No nos podemos quejar del Creador, siempre muy atento a sus hijos. Y Él es la inspiración, el motivo para nosotros pues respirar. Fíjate que recientemente, apenas ya una semana, casi 2 semanas, concluyeron felizmente los Juegos, las Olimpiadas de Tokio, ¿verdad? Tokio 2020. 2020, sí. Que debieron hacerse en el 2020, pero se hicieron en el 2021. Y nuestro país, aquí, República Dominicana, una isla, ¿verdad?, en el Caribe, obtuvo unas 5 medallas, ¿verdad? Sí, 5 medallas. En todo el sentido de la palabra, incluyendo las disciplinas de atletismo. Y cuando uno ve, por ejemplo, estos atletas, ¿verdad?, que se mantienen una disciplina, estos atletas que tienen una preparación física y mental y que están corriendo para obtener un premio, nosotros hacemos una comparación entre lo que es una carrera deportiva en relación a lo que es la vida cristiana, Franklin, y qué interesante puede tener esto de hacer esa comparación de la vida como una carrera. Sin lugar a duda, las similitudes son a plenitud. No dejan de ser interesantes, ¿verdad? No, si tú analizas la preparación para tú competir en unos Juegos Olímpicos, no es fácil porque quizás muchos ven el momento de la carrera final para ganar la medalla de oro, de plata o de bronce. Ahora bien, el asunto no radica ahí. Todo atleta, para llegar a una competencia olímpica, tiene que primero realizar varias clasificaciones. Pero vamos... Pero en el caso de la vida cristiana, podríamos pensar, ¿cuándo debe iniciar la carrera en la vida cristiana? La carrera cristiana inicia desde el momento que la persona decidió entregar su vida a Jesús y de ahí en adelante tener una nueva vida. Ahí empezamos. Ahí empieza la vida, la carrera cristiana. Entonces, ¿esa carrera qué implica? ¿Hacia qué objetivo nosotros nos estamos enfocando dentro de esta carrera de la vida cristiana? El fin es obtener la meta final que nosotros le llamamos la corona de la vida. Y para eso entonces hay un sendo proceso que cada competidor cristiano debe de tener. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los atletas, tú dices, bueno, me gusta la halterofilia, me gusta el atletismo, me gusta la lucha, me gusta el boxeo, me gusta el béisbol, me gusta el softball, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que primero demostrar en el lugar donde tú sueles practicar que tú tienes ese talento. Entonces a partir de ahí tú debes de comenzar a desarrollar tus cualidades. Y ahí entonces tú comienzas a separar tu vida del ámbito cotidiano normal. Es decir, ahí tú me estás hablando entonces de que debo entrar en un proceso de disciplina. Muy, muy serio. Pero un proceso de disciplina en primer ángulo para que
los demás en tu propio país vean que tú tienes esas cualidades como atleta, comiencen por lo menos a verla y que ellos comiencen a despertar interés en ti para poder entonces ver si tú reúnes las condiciones. Entonces hay que comienza a destacarte y comienzan carreras simples, comunes, normales en práctica. Si tú corres y avasallas a todo el mundo, entonces ya el interés es mayor. Entonces ahí te van reclutando el Estado y vienen lo que se llaman las competencias nacionales. Entonces en esas competencias nacionales tú tienes que demostrar al Estado que tú tienes la capacidad para representarlo en cualquier evento internacional. Pero Franklin, ¿cómo nosotros podemos poner en el contexto del cristianismo esto? Es decir, yo cuando decido ser cristiano, comienzo en los caminos de la fe, ¿cómo podría yo demostrarle a la gente que realmente yo estoy ejercitándome dentro del inicio de esta carrera que empieza? Bueno, hay un texto bíblico que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mira que no, el símbolo de tú hacer una oración de fe, es como el ingreso al evangelio, ¿verdad? El ingreso a la carrera cristiana. Entonces, a partir de ahí, entonces, el esfuerzo, la autodisciplina, la abnegación, la entrega, con relación al ejercicio de la vida cristiana debe ser consistente, debe ser totalmente permanente. Porque pero entonces ahí estamos hablando de la disciplina que yo debo de tener para ejercitarme en esa carrera. Claro que sí, porque si tú como cristiano no tienes una meta fija con relación a esos malos hábitos que laceran tu vida como creyente, entonces fíjate que tú no vas a avanzar. Tú no pasarás del primer paso. Pero si tú te autodisciplinas, entonces ahí tú tienes la ocasión, la oportunidad para entonces tú avanzar en la carrera cristiana. De ahí viene entonces lo que se llama ministerio familiar, ministerio eclesiástico, ministerio particulares y una serie de obras que uno solamente la desarrolla en el evangelio cuando uno entiende que tiene un compromiso serio con Dios. Es decir, ahí comenzamos a hablar entonces acerca del aspecto de las disciplinas espirituales. Claro que sí, claro. Que tiene que ver con la oración, la lectura de la Biblia, claro que sí. El compartir la fe, el predicar el evangelio. Aparecen otras disciplinas espirituales, por ejemplo, el reunirte físicamente en la iglesia o en el templo, ¿verdad? El compartir la fe con otros creyentes forma parte de ese proceso de disciplina. Claro, porque como creyente tú entiendes que eso es parte de la meta. Parte de la meta. Eso es parte de la competición. Eso es parte de tu responsabilidad para con Dios. Eso es parte de la misión que tú tienes para tú entonces alimentar el hombre espiritual y para no ser desplazado por otros. Es decir, entonces podríamos llegar a una conclusión que hay muchos cristianos que están fuera de forma. Sin lugar a duda, hay un texto bíblico que señala de que por su fruto lo conoceréis. No basta con que yo diga soy cristiano nominalmente, sino que el fruto, la obra, lo dice todo. Y hay un aspecto muy interesante. Por ejemplo, a ti yo te puedo engañar. Cuando venga Feli, obviamente yo voy a ser el mejor de los santos. Voy a profesar la piedad. Pero cuando se vaya Feli, entonces yo voy a hacer lo que estaba haciendo antes. Entonces a ti te puedo engañar, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces hay que evitar que uno entienda lo que está haciendo en el Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Según el contexto de los escritores, el apóstol Pablo acostumbraba ir a observar las competencias que se hacían en la antigua griega, ¿verdad? Que tú me decías en días pasados que se practicaban ¿cuántos deportes era? Sí, Pablo está tomando como ejemplo ahí los juegos ísmicos, que eran unos juegos que se practicaban en Corinto, y eran los segundos juegos de mayor importancia en Grecia. Pero ¿cuáles eran las disciplinas que estaba el lanzamiento de disco, estaba lucha, estaba boxeo y estaba también atletismo. Entonces, en el aspecto del atletismo, el apóstol Pablo, a mi entender, por ejemplo, alguien decía que a veces nosotros tenemos que leer la Biblia con cierta imaginación. Para mí el apóstol Pablo iba y se sentaba
en lo que nosotros podríamos llamar hoy como la pista del Centro Olímpico, a observar los atletas que participaban en la carrera. Y una de las recomendaciones que Pablo le hace a los corintios es acerca de la disciplina. Dice que los que corren en los estadios, a la verdad corren por un premio con el objetivo de alcanzarlo. Pero Pablo dice, nosotros estamos haciendo otro tipo de carrera y estamos detrás de un premio, pero un premio que es imperecedero. Es decir, Pablo dice textualmente, ellos a la verdad corren por un premio que no tiene, que perece, que no tiene ningún valor. Pero nosotros estamos corriendo con un premio que es un premio eterno. Por lo tanto, Pablo dice, ustedes tienen que abstenerse, es una palabra clave que utiliza Pablo, abstenerse y estar en buena preparación física si ustedes quieren obtener el premio en este caso, de la vida eterna. Así es. No podemos olvidar que Pablo duró casi 2 años en Corinto, que era una ciudad griega. Es decir, que fueron muchas las veces que Pablo fue a ver las competencias. Exacto, era como en el Coliseo, ¿verdad? Una comunidad griega. Eran juegos que se celebraban cada 2 años y los atletas para competir iniciaban con una antelación de 10 meses de preparación. 10 meses. 10 meses de preparación. Entonces, conforme a la característica que se describe en 1 Corintios, Pablo observa varios elementos característicos de esos atletas. Número 1, la anegación. Número 2, la autodisciplina. Y número 3, la entrega. Entonces, el atleta... Autonegación, disciplina y entrega. Son factores clave. Factores clave. Entonces, factores clave que Pablo observó dentro de esos largos meses que él duró en Corinto con relación a cómo él veía la preparación de estos atletas. Entonces, él entendía que cuando llegaba ese periodo de preparación, los atletas, de manera estricta, cumplían con esa autodisciplina porque querían llevarse una corona, como Pablo le llama, corruptible. En el griego significa una hoja de laurel, que era una especie como de hoja que ya... Era como una especie de corona que se la ponían en la cabeza. Sí, que ya al mes o a los 2 meses pues ya ni quedaba ni el polvo. ¿Y entonces cuál era el valor que tenía entonces la corona de laurel? Competir. Es decir, el énfasis era la competencia. Ganar. Y cuando tú llegabas a la meta, entonces era una especie de rituales que se hacían, donde los ganadores se recibían con todo una especie de engranaje, de ceremonia, de aplauso y una serie de elementos que el atleta en ese momento se sentía que era mucho más importante que cualquier persona en la vida. Entonces ellos muchas veces no miraban la... Es decir, era como una especie de valoración social. Sí, ellos muchas veces no miraban necesariamente la corona, sino que habían llegado a la meta y que habían ganado esa competencia. Entonces, Pablo, ante ese contexto, aprovecha la ocasión para decirle a la iglesia de Corinto, donde habían una especie de creyentes, que ellos entendían que no habían por qué ejercitarse porque... la carrera cristiana era una carrera de muchas bondades, donde Dios no le importaba lo que tú hacías o no hacías, como quiera ya te garantizaba la salvación. Entonces, ante ese aspecto, el apóstol Pablo señala y dice que no es así, que yo peleo, no como quien golpea el aire, no como quien no tiene una meta, no, yo tengo una meta, un objetivo, y el objetivo es mi galardón cristiano. Entonces, para eso, entonces yo tengo que golpear duro, golpear fuerte, es decir, abstenerme también, autodisciplinarme también, entregarme también, para que entonces yo no sea desplazado por otros, porque si no me doy, no aprovecho entonces esto, no importa cuántos años tenga, entonces otros me van a desplazar. Entonces el premio al cual yo estoy llamado a conquistar, entonces no lo voy a alcanzar. Entonces de ahí que radica todos esos elementos. El apóstol Pablo pone esta paradoja para que los corintios le presten más atención a la carrera cristiana. Pero fíjate que en un momento determinado también el escritor al libro de los Hebreos, al cual se le atribuye la autoría a Pablo, también habla acerca de esta carrera. Y el escritor dice que muchos corren con el propósito de obtener un premio. Entonces,
dice el escritor, ustedes deben correr como si ustedes solamente estuvieran en la competencia. Es decir, lo que él está dando a entender que todos tenemos la misma oportunidad de obtener el premio. Es decir, todos tenemos el derecho a competir, número uno. Número dos, tenemos derecho a obtener el premio. Pero la idea que está dando el escritor a los hebreos es que es como si yo me encontrara solo corriendo con el objetivo de obtener ese premio. Pero también tú debes verte de la misma manera, corriendo a fin de obtener un premio, porque solamente se habla de un solo premio, en el cual todos tenemos el derecho de ir tras ese premio. ¿Qué significa? Que todos tenemos el derecho de obtener la vida eterna como regalo que Dios nos ha dado. Amén. Pero entonces el escritor dice, tú tienes que esforzarte, tú tienes que preocuparte como si tú solamente estuvieras compitiendo para obtener ese premio. Amén, así es. Aceptar a Cristo significa dar el paso inicial. Y ya de ahí en adelante, entonces tú debes cumplir con una serie de procesos, ¿verdad?, en la fe cristiana para tú poder obtener el galardón final. Porque el apóstol Pablo sabía todo. Jesús se le apareció en el camino. Él había fundado decenas y decenas de iglesias. Había dado fruto por todos los medios. Pero aún él dice que todavía él no ha terminado para él la carrera de la fe. Significa mucho, o sea, eso no es de que yo ya tengo 15 años del evangelio, tengo 20, tengo tanto, ya he hecho esto, no. Él mismo dice que nosotros debemos de olvidarnos de lo que está atrás y siempre enfocarnos ¿a qué? Hacia lo que está adelante. Es interesante, Franklin, porque eso es como decimos en el argot del deporte. El juego no se acaba hasta que no se termina. Así, no. La carrera cristiana no se acaba hasta que no se termina la carrera cristiana. Y entonces me viene a la mente y diríamos cuál es el fin entonces de la carrera cristiana. El fin lo podemos ver ahí en Filipenses capítulo 3, verso... Filipenses capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. Ahí habla... ¿Cuál es la idea de Pablo ahí? Él dice muy claro, prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y él dice, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado todo, sino una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me enfoco a lo que me queda por delante. En otras palabras, él inicia con una palabra que dice, no es que sea perfecto, ¿verdad? Ni que pretenda haberlo alcanzado todo. Ahí la palabra perfecto significa alguien que con relación a un novicio ya lo ha alcanzado todo. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona adulta, en comparación con un adolescente, podemos decir que estamos hablando con una persona madura. Cuando, por ejemplo, en el caso de los creyentes que han sido bautizados en las iglesias, que tienen plenitud de derecho, de disfrute y de trabajo en la obra, es diferente a creyentes que todavía están en el proceso de adoctrinamiento para posteriormente ser bautizados. Entonces ahí los creyentes ya bautizados tienen ese tipo de madurez cristiana. Entonces Pablo dice que en el caso también de los mártires, que dice que la perfección del mártir venía a raíz ya de la espada. Tú eras un mártir, pero lo que te caracterizaba como mártir era la espada. Entonces no es lo mismo alguien que esté en un proceso de ejecución que ya alguien que esté en el proceso de que haya sido procesado. Entonces ahí la perfección en ese sentido la ha alcanzado. Entonces en ese sentido Pablo señala esa frase. No es que ya sea perfecto. En otras palabras, es cierto que he logrado esto, que he logrado lo otro, pero todavía para yo entonces ya ser coronado, para yo culminar con todo esto entonces, debo de hacer lo siguiente, que proseguir a la meta, proseguir al blanco. ¿Cuál era la meta? La meta aquí significa una especie como de raya blanca que le ponían a los atletas hasta que ellos lograran llevarse el premio o llegar a donde estaba ya la parte final de la competencia. Entonces todo atleta que se salía de esa raya blanca era descalificado.
Todo atleta que no seguía esa regla, esa autodisciplina, era totalmente descalificado. Entonces Pablo aquí está señalando que él tiene una meta por delante, que quiere llevarse el premio, el galardón. Entonces, a él está enfocado en eso. Elimina cualquier tipo de elemento, ¿verdad?, que pueda afectarle esta carrera cristiana. Entonces, porque él dice que yo debo de agarrar todo aquello por la cual Cristo a mí me ha llamado. Entonces Pablo tenía un compromiso enorme con el Señor, entendía que había hecho mucho, pero que todavía le faltaba más y que no podía totalmente dormirse porque su Señor no lo había llamado totalmente a eso. Entonces, ¿cuál es la meta final del creyente? ¿Cuándo termina la lucha del creyente? ¿Cuándo termina la competencia del creyente? Bueno, en los Juegos Olímpicos, tu sueño termina cuando tú te llevas la corona, cuando tú te llevas la medalla. Ahí ya tú, como atleta, te sientes ya autorrealizado. Entonces el creyente, su premio número 1, su galardón, termina cuando Dios en el cielo lo esté coronando. Pero mientras esa corona venga, nosotros como creyentes, ¿qué debemos de hacer? Como dice el apóstol Pablo, enfocarnos hacia la soberana vocación, hacia la meta, hacia el galardón, hacia el premio. Y eso implica lo que dijimos al principio: abnegación, disciplina, autoentrega, rendimiento total y cumplir a plenitud con con todo lo que Dios nos ha enviado. Porque como creyentes que somos, hay un texto que señala al creyente aquí en la tierra. Y el apóstol Pedro lo usa y dice que somos peregrinos. Dice que nos atengamos de toda especie de elemento carnal como peregrino. Entonces, ¿qué es un peregrino? Un peregrino es una persona, o un extranjero es una persona que está de transeúnte en un país determinado. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que como nosotros somos extranjeros, mientras estemos aquí debemos de cumplir con la misión que Dios nos ha destinado en la vida cristiana. Fíjate qué interesante lo que tú planteas, por el hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos que estar en un constante proceso de preparación. Es decir, la vida cristiana no ha terminado todavía. Yo tengo que prepararme, yo tengo que disciplinarme, yo tengo que abstenerme de algunas cosas. Pablo habla de abstenerse de toda especie de mal, es decir, de todo aquello contrario a la moral y a la buena costumbre, lo que te afecte en tu vida espiritual, debo abstenerme. Pero Pablo también está llamando la atención en el hecho de que nosotros tenemos que ir creciendo en ese proceso de la vida cristiana. Pero también ese crecimiento dentro de la vida cristiana me va a permitir a mí enfrentarme con obstáculos. Es decir, la vida cristiana van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir amarguras, van a venir momentos de frustración, van a venir momentos de lamento, momentos de alegría. Sí, van a venir todo tipo de situaciones, porque hay mucha gente, aún dentro del cristianismo, que quiere obviar la parte del dolor, Así, del sufrimiento. Y entonces nos venden la idea de un evangelio de mucho gozo, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Claro, el Señor nos ofrece eso. Pero el evangelio es una moneda de dos caras. Sí, tenemos momentos de gozo, de paz, de satisfacción. Pero también tenemos momentos de alegría, de tristeza, de tribulaciones, de amargura. Bueno, si tú analizas, por ejemplo, la vida de Jesucristo, ¿cómo fue? Una vida totalmente llena de aflicción, de sufrimiento, de trabajo. Si tú analizas la vida de los apóstoles, ¿cómo fue? Fue una vida con problemas. Si tú analizas la vida de los cristianos en la época del apóstol Pablo, hasta los 10 periodos de persecución, ¿cómo fueron? Imagínate, fueron ya tres siglos, ¿verdad?, de persecución. Si tú analizas la vida de los cristianos en la iglesia en la época de la Edad Media con la Inquisición, ¿cómo fue? Fueron periodos bastante traumáticos. Si tú analizas actualmente la vida de los cristianos en África, en Asia, ¿cómo es? Bueno, no vamos a ir tan lejos. Si analizamos la situación de los cristianos hoy en Afganistán, que era el tema que nosotros estábamos planteando ahorita. Entonces eso viene a raíz de una advertencia que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir. En el mundo tendréis aflicciones. Y Pablo también lo señala, las marcas que él había tenido o tenía por haber predicado a Cristo en todos los momentos. Entonces,
yo entiendo mi postura, mi humilde postura, es que aquí los creyentes no están en un paraíso, ni están pasando vacaciones, ni están reposando como las demás personas de la vida secular. No, y llega un momento en que quizás tú y yo tendríamos el deseo de abandonar la carrera y no seguir caminando más. Entonces, exactamente, entonces la advertencia es esa. Aquí tenemos aflicción, tenemos entrega, tenemos negación, tenemos autodisciplina, todo tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú estás como cristiano, tú estás en un país extranjero. Fíjate que la Biblia dice que somos peregrinos. La ciudadanía nuestra está ¿dónde? Está en los cielos. La corona tuya está en los cielos, el reposo tuyo está en los cielos. Fíjate que el atleta que no se autodisciplina es un atleta que no puede competir, porque entonces su físico, mental, en todo el sentido de la palabra, lo descalifican ante los demás. Entonces, el creyente que quiere vivir esa vida así muy cómoda en este mundo, siempre lamentablemente para en un mal camino. No, y el punto interesante que tú enfocaste ahorita es poner la mira en el blanco. Así es. Es decir, ¿hacia dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Hacia dónde estoy enfocando mis ojos? Y eso me acuerda mucho al escritor del Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta la pregunta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿hacia dónde estamos poniendo nuestra mirada? A veces uno se distrae mucho y quizás esto puede ser una situación que pueda descalificarte para la carrera, ¿verdad? Ahora, o para sacarte de circulación. Mira, yo entiendo que el espejo número uno donde la iglesia actualmente debe de verse es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo lo pone también como ejemplo en 1 Corintios 3. Porque las cosas que han ocurrido para ejemplo nuestro, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Entonces, ¿cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Bueno, si tú analizas, salieron casi como 2 millones y pico de personas, ¿verdad? Ahora, solamente llegaron a Egipto la descendencia de Caleb y Josué. Que por eso fue que se dio el libro de Deuteronomio, que significa repetición de ley, porque había una generación que no conocía esas leyes, obviamente, y había que repetírselas. Pero ahora, después que llega a la tierra de Canaán, que Josué reparte la tierra, la promesa era para el pueblo de Dios por completo. Ahora, ¿cuántos perseveraron? Si tú analizas las 10 tribus del norte, muy pocos perseveraron. Muy poco. Y es así que Dios tuvo que castigarlo y desterrarlo, usando como instrumento al imperio asirio. Si tú analizas la tribu del sur, Dios tuvo que entregarlo en manos de Babilonia por 70 años. Ahora, de ese grupo, ¿cuántos regresaron a Jerusalén? Muy pocos. Entonces, si tú analizas actualmente, hay millones y millones y millones y millones de creyentes. La pregunta es, en esa situación que hay muchos, la pregunta que nos hacemos, ¿están sembrando, compitiendo, guardando los lineamientos? ¿Están en el blanco o se están acomodando conforme al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? El premio, la consecuencia, la vida es interesante, Franklin. Nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro programa, de nuestro diálogo en esta semana, pero sí queremos hacerle la advertencia y la motivación a que nosotros podamos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es hacia la meta que debemos de correr en esta carrera que no sabemos cuándo se va a terminar. Así que no sabemos cuándo termina humanamente, pero recuerda que el creyente, por ser un ente colectivo, vive en una sociedad donde siempre le asedia la muerte.
Inmediatamente usted muere. Entonces, si usted vivió la vida conforme a lo que establece la Biblia, usted ganó la carrera, pero si no la perdió. Bien. Así que agradecemos su sintonía y nos veremos en otra próxima ocasión en su programa Entendiendo la Realidad.